Buenas tardes, mi nombre es Rosmelia Castro, alumna de la sección 6A-B de la materia de Derecho Constitucional. A continuación abordaré un poco sobre el tema de ley, el poder legislativo y sus diversos aspectos. Para comenzar, las leyes son los instrumentos a través de los cuales se dan preceptos necesarios para regular la convivencia en una sociedad civilizada. Dicho de otro modo, la ley es una norma jurídica dictada por una autoridad competente. Desde un punto de vista material o sustancial, ley es toda regla social obligatoria emanada de una autoridad competente. Por lo tanto, no solo son las leyes las que emanan del Poder Legislativo, sino también la Constitución, los decretos, las ordenanzas municipales. Desde un punto de vista formal, se llama ley a toda disposición sancionada por el Poder Legislativo, de acuerdo con el mecanismo constitucional. Cabría preguntarse cuáles son los caracteres de la ley. Se evidencian en primer lugar como generalidad, de segundo como de obligatoriedad. Es de la esencia de la ley para asegurar su cumplimiento y real vigencia, que contenga siempre una sanción para el que la viole. Sanción que en el orden civil puede ser la nulidad del acto contrario a la ley, la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a terceros, y debe ser emanada desde una autoridad competente, como bien ya se ha dicho. En lo que se refiere a las leyes formales, lo que les da carácter de leyes en sentido formal es que han sido dictadas de acuerdo a las formas constitucionales previstas. Por otro lado, existen también las leyes en sentido material, son las que la Constitución Nacional, aunque no emane del Poder Legislativo y las provincias o las nacionales identificadas con un número, pero que tengan un alcance general. Por ejemplo, ley de contrato, de trabajo, ley de divorcio o ley de sociedades. También serían leyes en sentido material, aunque no firman, pues no emanan del Poder Legislativo, pero son generales y coercitivas, los decretos y las ordenanzas de las municipalidades. Por otro lado, tenemos lo que son las leyes orgánicas. Se encuentran expresadas en el artículo 203 de la Constitución. Son las leyes orgánicas las que así denominan esta Constitución, las que se dictan para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes. Es decir, son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales, la estructura y organización de los poderes públicos, la función pública, el régimen electoral, el régimen económico-financiero, el presupuesto, la organización territorial, los procedimientos constitucionales, la seguridad y defensa. Las materias expresamente reservadas por la Constitución y otras de igual naturaleza, para su aprobación o modificación requerirán del voto favorable de las 2/3 partes de los presentes en ambas cámaras. Posteriormente, las leyes habilitantes. También estas están previstas en el artículo 203. Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las 3/5 partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marcos de la materia, que se delega al presidente o presidenta de la República con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio. Es decir, se caracterizan por ser una herramienta jurídica de rango constitucional que faculta al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela o presidenta de la República Bolivariana de Venezuela a dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley sobre las materias que se estime pertinentes de acuerdo a las necesidades o emergencias del país. Las leyes ordinarias son aquellas que por su naturaleza requieren para su aprobación la mayoría absoluta de los votos de los presentes de cada cámara. Ahora bien, la legislación juega un papel fundamental en el tema de las leyes, debido a que es el proceso por el cual se formulan y promulgan las leyes. Ahora bien, voy a proceder a explicar lo que son las etapas para la formación de una ley. Esta pasa por iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación y finalmente entran en vigencia. La iniciativa consiste en el acto por el cual determinados órganos del Estado someten a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley. ¿Quiénes son los que tienen la iniciativa? Los diputados, organismos ejecutivos, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral. Luego de la iniciativa se pasa a la etapa de la discusión. En esta etapa es la deliberación por el Pleno del Congreso, en 3 sesiones en distintos días. La aprobación lo hace la Junta Directiva del Congreso, con un plazo de 10 días para enviarlo al Ejecutivo para su sanción. En efecto, se procede a la etapa de la sanción.
es la aceptación por el Poder Ejecutivo, sea luego de la aprobación en un plazo de 15 días previos de acuerdo al Consejo de Ministros, y puede devolverlo al Congreso con observaciones. Esta facultad no es absoluta cuando se da el desacuerdo de 2 ministros. Seguidamente, la publicación, en la cual se da a conocer la ley y a quienes deben cumplirla, hasta que finalmente, luego de pasar cada una de las etapas, esta ley entra en vigencia 8 días después de su publicación en el diario oficial, a menos de que la ley restrinja el paso. La creación de las leyes, por su parte, tienen efectos. La ley puede solo disponer para lo futuro y no tendrá jamás un efecto retroactivo. Es importante destacar que, en virtud del cual la ley nueva regula inmediatamente las situaciones jurídicas constituidas después de su promulgación, así como los efectos futuros de la situación en curso. Las leyes nuevas están normalmente dotadas de efecto inmediato. Con respecto a lo que son las reservas legales, es el principio de reserva legal el que implica en el Estado democrático de derecho que el único facultado para producir normas de carácter penal es el legislador, pues además de ser esa su función natural, en desarrollo del principio de división de poderes, es en el que se radica la representación popular, la cual es esencial en la elaboración de todas las leyes, pero muy especialmente en las de carácter penal. Este principio exige que la punibilidad de un hecho solo pueda ser establecida por una ley anterior a su comisión e implica una idea política, reservarle a los individuos como zona exenta de castigo, la de aquellos hechos por inmorales o perjudiciales que sean, no están configurados y castigados por una ley previa a su acaecer. La necesidad de crear una ley surge de que las normas jurídicas sean redactadas con toda claridad y precisión para no suscitar dudas e injusticia en su aplicación. Finalmente, la importancia de la ley radica en que para convivir necesitamos normas y reglas que indiquen lo que está permitido e impidan que nos perjudiquemos unos a otros. Cada grupo humano crea sus normas y reglas. ¿Para qué? Para que se guíe la conducta dentro de la familia, en la escuela, en el trabajo o en los diversos ámbitos donde nos encontremos. Las leyes son obligatorias para todos y están reunidas en unos documentos llamados códigos. Cuando alguien desobedece una ley y comete un delito, esto pasa a ser castigado con una multa, o si bien pasa a la cárcel. En cambio, si alguien no cumple con una norma de cortesía, por ejemplo, el castigo de la sanción es diferente. En todo caso, puede enfrentarse al rechazo por parte de la gente. Al vivir en sociedad se hace indispensable un orden, un mecanismo que regule la conducta de las personas, de tal manera que se respeten los derechos y las libertades de todos por igual. La norma es una ordenación del comportamiento humano, sin un criterio que conlleva una sanción al no ser cumplida. También puede ser coactiva la posibilidad de utilizar la fuerza para que se cumpla. En virtud de esto, las leyes son redactadas, expresadas y debatidas por un poder. ¿Cuál es ese poder que las redacta, las expresa y las debate? Es el poder legislativo. Es quien se encarga de analizar las presentes para su modificación, enmienda o derogación. Además de que las no escritas son generalmente relativas a los usos y costumbres de un pueblo, sumadas a las que garantizan una buena convivencia entre los individuos de una comunidad. Esto ha sido una breve explicación de lo que es la ley en cuanto al poder legislativo y lo que parte de ello es probable haya sido de gran atención.